Bien amigos, y estamos pues compartiendo con ustedes desde los estudios de FETV unas reflexiones, catequesis sobre el tema de la misericordia que le puede ayudar a ustedes a vivir intensamente este tiempo de gracia que estamos viviendo en la iglesia. Y yo creo que debemos darle gracias a Dios porque ha iluminado el pensamiento y el corazón del Papa Francisco para invitar a la iglesia a vivir este año santo de la misericordia. Impresionante la cantidad de personas que se están organizando para hacer la peregrinación a una iglesia indulgenciada, para, con ocasión de esa visita, recibir el sacramento de la confesión. Hay datos, ¿verdad?, que ya más de 1,5 millones de peregrinos han ido a Roma con ocasión del Año Santo de la Misericordia. Yo que tuve la ocasión pues, de estar con un grupo de sacerdotes en Roma, hace unas semanas, yo les puedo decir inclusive que cuando viví en Roma 2 años, en el 93, en el año 92, 93, nunca había visto la masa de gente como en esta ocasión. Bueno, quizás porque estaban allí los restos del Padre Pío de Pietrelcina y San Leopoldo Mandic, quizás por la cantidad de sacerdotes que habíamos llegado, convocados con el Papa para el fin de ser misioneros de la misericordia, pero era un mar de gente, y para entrar a la basílica se habían que hacer hasta 3-4 horas, para luego estar adentro 1 minuto y ver el cuerpo del Padre Pío. Pero impresionante, impresionante. Ahora, esto que ocurre en Roma, ¿verdad? No solamente se da allí, sino también en Lourdes, en Fátima, en Guadalupe, en México, en las iglesias indulgenciadas. Yo creo que hay una respuesta muy positiva, muy positiva. Y queremos utilizar este espacio, ¿verdad?, para motivarles a ustedes a que vivan intensamente este tiempo de misericordia. Y todas las acciones de la iglesia, las novenas, los encuentros, los retiros, las reuniones pastorales, todo debe estar entretejido de esta espiritualidad de misericordia, ¿no? Y es bonito cuando la iglesia profundiza este tema. Y se nos da la oportunidad de experimentar ese don tan hermoso de la misericordia y poder transmitirlo a los demás, ¿no? Les recuerdo que vamos a tener un retiro este fin de semana para chicas, para jóvenes, a partir de los 15 años, en la aldea de María Reina de la Paz, allá en Capira. Y las chicas que quieran participar pueden llamar al 65-1303-29, 65-1303-29, y ahí se inscribe y le dan informes sobre el retiro, cómo se va a desarrollar, ¿verdad?, y las horas que vamos a tener para las confesiones, las charlas, etc. Ahora vamos a entrar en el segundo tema del día de hoy, como preámbulo también al desarrollo que vamos a tener el día de mañana sobre las enseñanzas de Cristo sobre la misericordia. La bula de indicción del año jubilar nos presenta a Jesucristo como el rostro visible y tangible de la misericordia de Dios. ¿Quieren ustedes saber qué es la misericordia? Fácil, Jesús de Nazaret. Recordemos que el concepto de misericordia es dar el corazón ante la miseria humana. Eso es lo que hace Dios. Dios da su persona, Dios da su amor, su ternura ante la miseria de la humanidad. ¿Y cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es el rostro visible de Dios? Jesús de Nazaret. Entonces, queremos conocer a Dios, queremos saber quién es Dios, acerquémonos a Cristo. Él mismo lo dice: nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta de las ovejas. Quien me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, este año de la misericordia es una ocasión privilegiada para encontrarnos con Jesús cara a cara. Ese Jesús que siempre está caminando con nosotros. Hay una escena hermosa en la película La Resurrección de Cristo, que yo les recomiendo y les pido que no dejen de verla. Y yo creo que es una película que se debe ver 2, 3, 4, 5 veces. Ya la he visto 2 veces y espero seguirla viendo, sobre todo en este tiempo de Cuaresma.
es hermosísima, ¿no? Hay una escena linda donde Poncio Pilato le pregunta a María Magdalena, ¿y dónde está? ¿Dónde está Jesús que ustedes dicen que ha resucitado? Y María Magdalena le dice, está aquí, está en todas partes. Donde se le abra el corazón, se le puede encontrar. Qué hermosa reflexión. Jesús ha resucitado, pero desde ese concepto de resurrección, Jesús se comunica con todo hombre que le abre el corazón. Entonces, no podemos dejar pasar este año de gracia sin abrirle el corazón a Jesucristo. Yo veo, por ejemplo, hoy día que, sin juzgar, ¿no? Porque también depende por qué lo hacen, quizás algunas veces por razones económicas, otras veces porque las personas no están debidamente catequizadas, pero es interesante ver cómo hay escuela de yoga para niños, concursos de yoga para jóvenes, clases de yoga por todas partes. A veces cuando viajo, me toca estar en un país por alguna razón que me han invitado a predicar, veo carteles de yoga, clases de yoga, encuentros de yoga. Yo me pregunto, así como se promociona el yoga, que es una técnica de meditación para buscar un estado de relajación, así mismo como se promueve el yoga, ¿qué pasa con nosotros en la iglesia que no promovemos el encuentro personal con Jesús? ¿Podemos nosotros juzgar a alguien que está practicando yoga cuando yo no le he presentado a esas personas la posibilidad de encontrarse con Cristo cara a cara? Y a veces decimos, no, vaya a misa y encuéntrese con Jesús. Sí, pero si es una persona que está enredada filosóficamente, que está confundida por la presión negativa de grupos que recibe en la universidad, que recibe en el colegio, que recibe en la calle, que recibe en una empresa, donde hay gente que dice, no, estas cosas se solucionan si alguien te lee la mano, la bola de cristal, te tira los caracoles, te tira las cartas. Oye, entonces claro, buscando un alivio para los momentos de estrés, entonces toman una clase de yoga, o bien en un curso de meditación trascendental o de Reiki. Oye, ¿qué estamos haciendo nosotros en la iglesia para presentar a Jesucristo? Entonces, yo pienso que nuestras parroquias y comunidades deben tener espacios de promoción también de encuentros de oración, de adoración al Santísimo, y de hecho los hay, pero el punto es que no lo promovemos como se promueve estas clases de yoga. Y queridos hermanos, sin juzgar, pero el yoga no es la manera para encontrarse con Jesús cara a cara, no lo es. Porque una persona, por ejemplo, que se siente culpable o está estresada por las circunstancias que está viviendo o por los pecados que ha cometido, el yoga puede ser un engaño. Yo me relajo interiormente y con esta relajación me libero del estrés. Pero el punto aquí, que la manera en que la iglesia te ofrece a ti para liberarte del estrés y de la culpa es encontrándote cara a cara con Jesús y no con una técnica de relajación. Yo recuerdo en una ocasión en México una persona que me fue a recoger al aeropuerto, le habían pedido que me recogiera al aeropuerto y tenía que llevarme a una casa de retiro, una casa de ejercicios donde iba a predicar. Me comenta en el camino, me dice, mire padre, yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, de poder conversar con un sacerdote en este momento y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Pero quiero aprovechar el momento para conversar con usted, si el yoga es correcto o no. Yo le digo, ¿y por qué me haces esa pregunta? Dice, porque yo soy profesor de yoga, tengo más de 15 años de serlo. Y yo le digo, mira, yo no te voy a decir si es bueno o malo. Lo que te voy a decir es que hay una gran diferencia entre lo que en la iglesia nosotros anunciamos que Cristo nos dijo que hiciéramos a lo que tú estás haciendo. Porque tú le estás presentando a la gente el yoga como un medio para encontrar paz. Y la diferencia que hay entre lo que tú estás haciendo y lo que yo hago es que el medio, el instrumento que yo ofrezco a la gente para encontrar
paz, para encontrar armonía en su interior, es Jesucristo, encontrarnos con Él cara a cara. ¿Y por qué? Porque es nuestro deber en la iglesia. El mismo Jesucristo dijo, ¿no?, que vengan a mí todos los que están cargados y agobiados. Entonces Jesús no nos presenta a nosotros un medio para adquirir recogimiento, estabilidad emocional. No nos presenta a nosotros una técnica, un vaciamiento. Jesucristo se nos presenta Él mismo, su persona. Y esa es la gran diferencia. Que quien nos da a nosotros la paz interior, quien nos da a nosotros la alegría, quien nos da a nosotros la fe, quien nos da a nosotros la esperanza, es la persona de Jesús. Ahí hay una gran diferencia, hermano. Y fíjense que después que yo le explico a este amigo este concepto, el hombre se ha quedado 1 hora en silencio. No me decía una sola palabra. Y en ese silencio, yo en mi interior estaba orando por él. Cuando llegamos al sitio donde iba a predicar, me dice: Padre, no sabe usted el bien que me ha hecho. Deme su bendición. Me he dado cuenta que he estado en un error. Si una persona necesita relajarse, vamos a considerarlo, pero también hay una filosofía detrás del yoga. En la reencarnación, en lo que estoy comiendo, en las serpientes, en las chakras, en la jauría y tantas otras cosas. Eso no es lo que Cristo enseña. Y no es cierto que Jesús tuvo un tiempo en la India, en los años que Él estuvo ausente evangélicamente. Jesús estaba en su casa, con José y la Santísima Virgen, preparándose para predicar. Pero, queridos amigos, este año santo de la misericordia es el tiempo para que todos nos encontremos con Jesús. Y yo les puedo decir a ustedes que la experiencia más linda que yo he tenido en toda mi vida es haberme encontrado con Cristo. Nada de las cosas que yo pude experimentar allá afuera, en el mundo, me hicieron feliz, sino el haberme encontrado con Jesús cara a cara. Y un día recuerdo que un profesor me decía en la universidad: ¿y cómo tú puedes demostrar que esa experiencia fue auténtica y fue real? Mi vida, que cambia. O sea, una técnica, un pensamiento no puede transformar un corazón, ni un pensamiento, ni darle un nuevo giro a la vida de uno. O sea, ese es el testimonio, la persona completa, la historia que una persona está viviendo. Bueno, si esto no es un dato científico, entonces ¿qué son los datos científicos? Pues porque a veces los datos científicos para algunos es el laboratorio, ¿no? Pero la manera de comprobar, digamos, la existencia de una acción concreta, no es todo solamente cuando se mezclan algunos elementos en un laboratorio, ¿no? La historia la hacemos todos, y la historia también es un dato científico. Cuando una persona cambia, hay un dato concreto. Este año santo de la misericordia es para nosotros una ocasión privilegiada para encontrarnos con Jesús cara a cara. Y en la iglesia tenemos todos estos elementos. La confesión es un encuentro personal con Jesús cara a cara. Cuando voy a una hora santa, o sea, lo que me da a mí la hora santa, el Santísimo no me lo da una clase de yoga. Cuando me encuentro con Jesús cara a cara, en ese momento, el amor, la misericordia, el poder del Espíritu Santo sale de la Eucaristía y penetra el corazón de los fieles. Entonces, salgamos de la ignorancia y de esa manipulación de los medios de comunicación que nos está diciendo que la verdadera vida y la felicidad viene a través de técnicas de meditación. No, Jesucristo es la respuesta de lo que tú necesitas, de lo que yo necesito y lo que necesita la humanidad. Jesús de Nazaret. Tenemos la confesión, tenemos la Eucaristía, tenemos la Sagrada Escritura. Miren, hermano, la vida de San Agustín cambió con la Sagrada Escritura. Estaba un día en su aposento y oye que unos niños decían: toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y luego dice: bueno, ¿cómo es esto que toma y lee, toma y lee? Entonces abre la Sagrada Escritura y se encuentra con la palabra de Dios. Y esas palabras que antes no le decían nada, ese día cuando lo lee,
penetraron hasta la médula de los huesos, como dice la carta a los hebreos, que la palabra de Dios es penetrante, más que una espada de doble filo, y penetra hasta la médula de los huesos. Y cuando San Agustín lee eso, llora y dice, ¿en qué miseria he estado viviendo? Buscando a Dios en secta, buscando a Dios en el paganismo, buscando a Dios de tanta manera. Era muy sencillo, abrirle el corazón. ¿Y cuál fue la herramienta, el instrumento que Dios utilizó para llegar al corazón de San Agustín? La Sagrada Escritura. En la vida de Santa Teresita de Lisieux ocurre algo similar, ¿no? Estaba confundida, enredada, oraba, se confesaba, iba a la Eucaristía y decía, pero Dios no me responde, Dios no me responde. Y después de tanto orar, pensando un poco cuál era su lugar en la iglesia, su vocación, porque vivía una crisis existencial y Dios la permitía para purificarla. Porque Dios permite esas crisis son buenas, porque esas crisis nos acercan más a Dios y nos purifican de nuestro orgullo. Y en esa crisis lee de un solo plumazo así, de un solo recorrido, 1 Corintios 12, 13, 14. Y cuando termina eso se siente y dice, Dios mío, aquí está todo, Dios me ha hablado, Dios ha respondido a todas mis inquietudes. Yo en el corazón de la iglesia seré el amor. Se acabó la crisis. ¿Cuál fue la herramienta? Sagrada Escritura. Pero el hombre de hoy, en vez de estar leyendo la Sagrada Escritura, pasa horas y horas navegando en internet viendo tonterías, en lugar de estar navegando en la Sagrada Escritura. Este año santo de la misericordia, dice el Papa Francisco, que la primera acción pastoral de este año de la misericordia es la lección divina, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la lección divina? ¿Cómo se practica la lección divina? Perdonen hermano, yo no juzgo, pero me cuestiona como sacerdote. ¿Cómo hay personas que pasan 2, 3, 4 horas navegando en internet todos los días? Si es por razón de trabajo, amén. Pero fuera del trabajo, chateando, conversando, mandando WhatsApp, viendo qué está pasando en el mundo, y no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Que un aparato electrónico sea más importante que la Sagrada Escritura. Yo digo que en muchos casos el celular se ha convertido en una prótesis, ¿no? O sea, ya es algo que está en dependencia, que no puedo vivir sin él, ¿no? Así como se le aplica a una persona una prótesis porque ha perdido, por decir algo, una pierna, y hay, bueno, un elemento allí con el cual necesita para vivir. Mucha gente ha creado la dependencia del celular. Además, yo estoy a veces conversando con personas y están allí. Pero ¿cómo es posible? Préstame atención, mírame a los ojos. No puedes dejar ese aparato ni siquiera 2, 3 minutos. ¿Cómo es posible? Eso es la dependencia, esclavitud. Bueno, ¿cuáles son las herramientas? La confesión, la Eucaristía, la participación en misa, la adoración al Santísimo, la Sagrada Escritura, la oración personal. Todas estas herramientas nosotros tenemos a disposición para que este año nos encontremos con Cristo cara a cara. Jesús de Nazaret, que está esperando por cada uno de nosotros. Recordemos lo que el mismo Jesús le dice al apóstol Juan en el Apocalipsis, capítulo 3, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraremos a él y hacemos nuestra morada. Jesús llama a la puerta del corazón, y el corazón entretenido en lo que el mundo ofrece, dinero, prestigio, poder, pero por ahí no es la cosa, hermano. La salvación nos viene de Jesucristo en la iglesia. Sin la iglesia tampoco hay salvación, porque no nos vamos a salvar de una manera individualista, imposible. La salvación se hace en comunidad. Vamos a un cambio y luego volvemos con ustedes aquí desde los estudios de Fe TV.